jornada de la mañana es hablar un poco de las trayectorias y perspectivas. Lo que vamos a hacer en esta primera jornada de la mañana es hablar un poco de las trayectorias y perspectivas de los estudios culturales a partir de experiencias de trabajo y de formación en la Javeriana. La dinámica que vamos a tener es la siguiente: cada uno de los ponentes tendrá entre 20 minutos, 20-25 minutos para su presentación. Las presentaciones ustedes las tienen en la programación. Al final de las 5 presentaciones de la mañana, para tratar de avanzar un poco y no perder tiempo, haremos un espacio para preguntas. Entonces, yo creo que comenzamos, estamos empezando tarde. Voy a presentar entonces a Santiago, que no necesita mucha presentación, pero igual le presentamos, que es licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en Filosofía por la Universidad de Tübingen y doctor de la Johann Wolfgang Goethe Universidad de Frankfurt. Santiago es profesor titular de la Maestría en Estudios Culturales. Bienvenidos a todos. Entonces, tú arrancas. Gracias, Liliana. Buenos días. Bueno, primero, muy contento por la oportunidad de estar en este evento y de recibir a las personas que nos visitan. Bienvenidos. Yo voy a Bueno, en realidad no sabía inicialmente de qué iba a hablarles, pero revisando mis papeles y viejos archivos, me encontré con varias anotaciones y varios documentos de los años 1998 a 2002, es decir, inmediatamente antes del inicio de la especialización en estudios culturales, que fue en el año 2002. Entonces decidí, voy a hablarles de este periodo en el Instituto Pensar, digamos, voy a hablarles un poco de cómo son concebidos los estudios culturales en la Universidad Javeriana entre 1998 y el momento en que empieza la especialización en estudios culturales. Digamos que es como un periodo, llamémoslo, intrauterino de los estudios culturales en la matriz del Instituto Pensar. Entonces voy a hacer referencia a esto como participante, no como observador, es decir, como tal vez el único que queda de ese grupo del Instituto Pensar. Ya se han muerto, se fueron de la Universidad Javeriana. Como único superviviente. Tal vez esto no sea la primera vez que se va a hablar de esto, yo creo que se va a pensar y tal vez sea la última, por lo menos por mi parte en esta universidad. Entonces, les digo, voy a hacerlo como participante y no como observador, y eso significa pues, que voy a mezclar algunas cosas biográficas, voy a hablar de la gente que estaba ahí, y yo creo que es un fragmento de historia intelectual de esta universidad que merecería recordarse. Bueno, primero voy a hablar de cuál era el ambiente que yo encontré cuando llego a la Universidad Javeriana, a esta universidad a finales de 1997. Yo llego a la Facultad de Filosofía inicialmente, vivía en Alemania en ese momento y soy llamado por Compañía de Jesús para venir a la Javeriana, inicialmente a la Facultad de Filosofía. Y como a los 3 meses de estar en la Facultad de Filosofía, recuerdo mucho que la secretaria de Filosofía, Luz Amparo, me dijo: profe, el rector quiere hablar con usted. Y dije: uy, me van a echar. Llevaba 3 meses acá. Pues fui a la rectoría de la Javeriana, estaba el padre Gerardo Arango,
mi carpeta y tenía mi libro Crítica de la Razón Latinoamericana, y me dijo que lo que él quería, y para eso me había traído de hecho, era tratar de desarrollar un poco ese proyecto que estaba en ese libro, junto con un grupo de investigación que él me presentó ese día, para formar el Instituto Pensar. El Instituto Pensar pues existía antes, tenía una existencia anterior como una especie de centro de consultorías, pero el padre Arango, que era el rector de la Javeriana, quería convertirlo en un instituto de investigación. Ese día entonces conocí al equipo, que ese día me presentó a Óscar Guardiola, a Diego López y a Roberto Vidal, y nos encargó entonces de empezar a trabajar fuertemente en cómo íbamos a pensar el instituto. La tarea no era fácil. El instituto, según los estatutos de la Javeriana, los institutos no pueden cruzarse con las epistemes de los departamentos. Entonces, digamos, no podía ser un instituto que fuera a hablar de filosofía, que fuera a hablar de sociología, ni antropología, porque, digamos, las epistemes de los departamentos, la Javeriana es como Feudus, con su señor feudal y todo, y entonces teníamos que imaginar cuál era el cuadre epistémico del Instituto Pensar dentro de la universidad. Entonces, esa era la tarea que se nos encomendó. No teníamos sede alguna, no teníamos definido estatuto laboral la mayoría de nosotros, es decir, esa tarea, como si entraba en nuestra carga académica, si no entraba no se sabía nada, pero teníamos esa tarea y la empezamos a hacer. Y entonces fue cuando empezó a surgir la idea de que el Instituto Pensar adoptara los estudios culturales como su campo epistémico propio, que no se iba a cruzar entonces con ninguna de las epistemes de las facultades, de los departamentos. Ahora, el problema era, bueno, ¿qué son los estudios culturales? Esa pregunta sigue andando por ahí. Nosotros teníamos por lo menos 3 líneas existentes en ese momento. La primera era la línea que traía Diego López. Él venía trabajando en una historia del derecho en Colombia desde la perspectiva de los estudios críticos del derecho, básicamente muy orientado por Duncan Kennedy. Duncan Kennedy nosotros lo trajimos al instituto para que nos diera unas conferencias, le publicamos un libro a Duncan Kennedy. En la Facultad de Derecho era como nuestra casa en ese momento, ¿no? Nos reuníamos básicamente en la cafetería de Derecho o en alguna de las oficinas de Óscar o de Diego o de Carmelita, que era egresada también, Carmen Milán, que era egresada de la Facultad de Derecho y luego se incorporó al grupo. Entonces Diego López tenía esta idea de una historia del derecho en Colombia, y él propone entonces empezar a trabajar desde la perspectiva de los estudios críticos del derecho, empezar a mirar ciertos autores colombianos, y uno de esos autores colombianos que sale aquí en discusión fue Luis Eduardo Nieto Arteta. Yo digo esto, tal vez le digo por primera vez. Luis Eduardo Nieto Arteta es una figura fundamental en el proyecto inicial de los estudios culturales en esta universidad. Luis Eduardo Nieto Arteta era un marxista de los años 40, era un filósofo marxista, venía de la tradición de la fenomenología, venía con toda esta discusión alemana de las ciencias de la cultura, las Kulturwissenschaften, y era además, él intentaba pensar la cultura desde el marxismo, tal vez es el primer pensador colombiano de la cultura. Y entonces Diego tiene la propuesta de empezar a trabajar un poco en la línea de Nieto Arteta, empezar a trabajar el vínculo entre fenomenología, marxismo y cultura, desde esa perspectiva. Luego teníamos una segunda línea de trabajo, que es la que trae Óscar Guardiola. Él había terminado su doctorado en Inglaterra, y él venía mucho con la discusión de Zizek. Aún él sigue trabajando junto con Zizek en Birkbeck. Óscar, bajo la influencia de Óscar, digamos, empezamos a leer mucho a Zizek. Estoy hablando de 1998, ¿no? O sea, Zizek
superstar que hoy conocemos en Chile, que aquí nadie hablaba de Chile y era muy poco conocido, y de Jameson. Entonces, justamente había aparecido recientemente ese libro de Paidós, que seguramente ustedes conocen, que editó Eduardo Gruner, Estudios Culturales, Reflexiones sobre el Multiculturalismo. Devoramos ese libro y esto nos aportó un montón. Digamos que esta línea que trae Oscar fue muy importante porque nos permitió en ese momento, en 1998, un distanciamiento crítico frente a los estudios culturales latinoamericanos que estaban siendo movidos, digamos, desde el Ministerio de Cultura. Coincide justamente con el inicio del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tenía en ese momento el proyecto de implementar una serie de políticas culturales muy orientadas por el modelo de Canclini, de García Canclini. Entonces, pues nosotros empezamos a distanciarnos de esa idea del Ministerio de Cultura, que nos parecía básicamente que eran unos estudios culturales muy vinculados a un proyecto neoliberal, capitalista. Y digamos que eso nos puso en tensión con el otro proyecto que en ese momento corría en Colombia, en ese momento, que era el proyecto del Ministerio de Cultura y de la Universidad Nacional, proyecto del cual resultaría finalmente la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional y el Ministerio de Cultura desde 1997 habían organizado una serie de eventos orientados a ambientar un poco los estudios culturales en el país. Acá vino Martín Oppenheim, Beatriz Arlo, Viñolo, Hugo Achúcar, George Giudice, Renato Ortiz, Nelly Richard. Entonces vinieron invitados por el Ministerio de Cultura a una serie de eventos. Yo fui invitado al segundo de estos eventos y ahí presenté un texto que fue el primero que yo escribí sobre este tema, que se tituló Transformaciones de la cultura en tiempos de globalización. Ahí se hizo claro en ese evento el conflicto entre lo que nosotros estamos pensando de los estudios culturales como una teoría crítica de la sociedad, una teoría crítica de la globalización, y el intento que se estaba perfilando en ese momento de la estatalización de la cultura, digamos, de convertir la cultura en un ámbito de intervención gubernamental por parte del Estado. O sea, nos distanciamos mucho de esta idea de las políticas culturales, de los museos, de la memoria histórica agenciada por el Estado. Digamos, había un conflicto muy importante ahí, y eso fue lo que se empezó a evidenciar. La tercera línea que teníamos era la que yo traía de Alemania, que era por un lado una línea muy ligada a la teoría crítica de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, y por el otro lado la discusión postcolonial. En ese momento todavía no hablábamos de la discusión decolonial, sino de la discusión postcolonial, porque nos pensaba que todo esto, me parecía a mí que toda esta idea de la cultura nacional en realidad ocultaba la persistencia de las herencias coloniales en Colombia, de las segmentaciones racistas, sobre todo de esas herencias. Yo en ese momento estaba preparando mi tesis doctoral, que luego se titularía La Ibris del punto cero. Digamos, ven ustedes que en ese primer momento de discusión hay una tensión en torno a la definición de lo que la cultura y el papel de la cultura y de los estudios de la cultura en Colombia. Nosotros habíamos escrito ya 25 documentos. Es una de las cosas que yo encontré ahora en mis archivos, porque la rectoría nos pidió definir digamos, el estatuto del instituto, y nosotros escribimos 25 documentos a la rectoría argumentando por qué los estudios culturales tenían que ser la episteme del instituto. Habíamos armado ya en esos documentos, esos documentos deben estar ahí en algún archivo de la rectoría. Habíamos dicho que el Instituto Pensar desarrollaría un grupo de investigación y una línea denominada Genealogías de la Colombianidad y Geopolíticas del Conocimiento. Y en medio de todas estas discusiones organizamos nuestro primer evento, digamos que fue la presentación en Sociedad del Instituto Pensar, que se llevó a cabo entre el 13 y el 15 de octubre de 1999 y se llamó ese evento La reestructuración de las ciencias sociales en
y los países andinos. A ese evento vinieron Edgardo Lander, Ramón Grossfogel, Fernando Coronil, Walter Miñolo y Aníbal Quijano. Ya pueden ustedes ver con esta banda ya más o menos para dónde iba, qué era lo que estábamos pensando nosotros de los estudios culturales. Como invitados nacionales, porque nosotros necesitábamos también apoyo de profesores aquí mismo dentro de la universidad. Entonces para nosotros era importante vincular profesores afines a las temáticas. Invitamos a José Figueroa y Valeria Coronel, que en ese momento eran colegas, trabajaban acá en la Javeriana, en la Facultad de Ciencias Sociales, hoy en día están en Ecuador. María Cristina Rojas, una politóloga que era profesora en ese momento aquí, Óscar Saldarriaga, Sara de Mujica, y además invitamos a otros miembros de la comunidad nacional que pensamos que pudieran ayudarnos, como Sandra Pedraza, Ana María Ochoa, Jesús Martín Barbero, desde luego, Mauricio Archila, Alfonso Torres, y uno que en ese momento no imaginamos que iba a estar vinculado a nuestro destino, Guillermo Hoyos. Lo invitamos, pero no sabíamos nada. En ese evento presentamos nuestro primer libro. Ese era nuestro primer evento de presentación en sociedad del instituto, con estas apuestas que les digo, y presentamos nuestro primer libro que se llamó Pensar en los intersticios, teoría y práctica de la crítica poscolonial, el primer libro en Colombia que posiciona esta discusión. Y voy a leerles un poquito de la introducción como para que vean, para que más o menos vean cuál era nuestra posición con respecto al tema de la cultura en ese momento. Dice: la pregunta crucial que quisiéramos inaugurar con los textos aquí presentados es la siguiente: ¿cómo es posible reinventar el espacio político en las actuales condiciones de globalización? Aparentemente existen dos respuestas posibles. La primera surge a partir de la politización de una serie de luchas particulares de género, de raza, de descolonización, etc., ocurrida a finales de los años 60, que sin embargo deja impensado el proceso de constitución global del capital. De otro lado, la importación de unos modos de análisis, en particular de la teoría francesa, que se muestran ciegos frente al modo como operan las geopolíticas del conocimiento y de la cultura. Existe, sin embargo, una tercera respuesta a la pregunta propuesta más arriba. Ella depende de la manera como podamos formular la siguiente cuestión. Con el advenimiento del carácter transnacional del capital y la nueva escena sociocultural, ya no nos hallamos frente a la oposición clásica entre centro, la metrópolis y periferia, los países colonizados, dada la manera en que tanto la empresa como la sociedad devenida empresa rompen el cordón umbilical que las unía con su población original, a la que tratan ahora como otro territorio que puede ser colonizado. Como observa Zizek, el resultado de este proceso es una colonización en la cual solo hay colonias, no países colonizadores. Se trata de acudir nuevamente al análisis desde la perspectiva de una totalidad, con el fin de contrarrestar dos riesgos: el de la mera celebración de los particularismos de género y raza y el de la vacía universalidad que acompañan como forma ideal del capitalismo global a modos de análisis predominantes hoy en la academia, tales como los estudios culturales o la filosofía práctica del multiculturalismo. Desde una perspectiva como la defendida por Wallerstein, Jameson, Dussel, Quijano y otros, el multiculturalismo aparece como la actitud que desde una universalidad vacía trata a cada cultura local como el colonizador trata al colonizado, como nativos cuya cultura debe ser estudiada y respetada. Bajo la forma de estudios culturales o crítica cultural, la teoría bien puede estar contribuyendo hoy al esfuerzo ideológico por hacer invisible al capitalismo en tanto que sistema mundial. En las ciencias sociales y la teoría cultural actual, la sola mención del capitalismo en tanto que sistema mundial parece despertar acusaciones de activismo, esencialismo, fundamentalismo o realismo anacrónicos. Al asumir la perspectiva del capitalismo como sistema mundo, el poscolonialismo se desmarca de la política liberal o de izquierdas progresista que ha reducido la potencialidad de la crítica a las luchas por diferencias culturales que dejan intacta la homogeneidad fundamental del capitalismo capital. Si lo anterior es cierto, entonces la única respuesta posible a nuestra pregunta inaugural, ¿cómo recomponer lo político en tiempos de globalización?, asume la forma de lo que Zizek llamase una suspensión de la ley. Y sin embargo, resulta necesario ir más lejos,
No basta con suspender el espacio de la ley y reemplazarlo por el de la ciudadanía activa y responsable, la llamada sociedad civil, teniendo en cuenta que la sociedad civil es en ella misma el objetivo de la embestida del capitalismo tardío. De modo que tomarse en serio el carácter espectral del capital, su aparente invisibilidad que atraviesa a uno, especialmente a la sociedad civil, implica tomarse muy en serio la renovación del socialismo como alternativa. Digamos que nuestra apuesta era directamente socialista, y esto empezó a asustar un poco a la Javeriana, sobre todo porque era el momento de Chávez en Venezuela, digamos, la coincidencia era muy clara, y acá empezaron pues a asustarse un poquito. Y entonces es en ese momento pues que piden a Guillermo Hoyos que venga a dirigir el Instituto Pensar, como para apagar el incendio. Sí, la tragedia de Guillermo Hoyos fue leída por nosotros como un intento de las directivas de la Universidad Javeriana de la Compañía de Jesús para apagar el incendio ahí, porque estaban pensando estos chinos socialistas y revoltosos se nos están metiendo en el Instituto Pensar. Entonces, digamos, a pesar de que gozábamos con el apoyo del programa de la rectoría del padre Remolina, que había reemplazado al padre Arando, y Remolina estuvo muy cercano, digamos, a nosotros, pero pues en ese momento yo era el director interino del Instituto Pensar, y Remolina me llama y me anuncia que Guillermo Hoyos iba a ser el director del instituto. Guillermo Hoyos es nombrado como director del Instituto Pensar, y bueno, nosotros estábamos con mucha expectativa. El grupo anterior, el instituto estaba ya constituido, digamos, el instituto estaba hecho, la orientación del instituto la habíamos hecho nosotros. Llevamos 2 años trabajando en esto muy fuertemente y pensábamos una especie de tensión muy fuerte, pero en realidad esa tensión no se produjo. Yo, digamos, pensándolo desde hoy con los años, me gusta pensar que Guillermo de alguna manera se dejó contagiar por nuestro entusiasmo juvenil, que para él fue como una oportunidad, porque él venía de una experiencia un poco pesada en la Universidad Nacional, en la Facultad de Filosofía, y llegar al Javeriana a dirigir este instituto y encontrar ese equipo de pelados, como decimos en Colombia, todos revoltosos. Para él fue algo interesante, y yo lo veo como que él se dejó contagiar un poquito por nosotros, y la tensión inmediatamente se disolvió en la primera reunión que tuvimos con Guillermo y con el equipo. Lo primero que él nos dijo fue lo siguiente: me propongo hacer de este instituto la escuela de Frankfurt en Colombia. O sea, el Instituto Social Fortune de Frankfurt. Entonces, eso un poco relajó las cosas y nos permitió entablar un diálogo muy creativo con Guillermo y empezar a replantear. Desde luego él nos puso freno. Nosotros andábamos a una velocidad que la universidad no podía sostener. Y él entonces bajó un poquito las revoluciones y entramos en un diálogo interesante. Y su idea entonces era tomar como referencia las apuestas del Instituto de Investigación Social en Frankfurt. En ese momento yo entonces hice la traducción del alemán al español del discurso de Horkheimer de 1931, que se llama La situación actual de la filosofía social y las tareas de un instituto de investigación social. Traduje el texto, lo leímos, lo discutimos, y de este programa sacamos las siguientes líneas estratégicas, porque ese texto de Horkheimer fue nuestra carta de navegación. Entonces sacamos por lo menos, yo tengo acá anotadas 5 líneas estratégicas. La primera: el instituto Pensar haría suyo una actitud crítica y no afirmativa de lo que estaba ocurriendo en la sociedad colombiana en ese momento. Es decir, la necesidad de negar el orden existente y visibilizar, sin embargo, las semillas de cambio de un orden futuro. Esa tarea de Horkheimer de la dialéctica negativa, o sea, la apuesta por la negatividad y no por la afirmación. O sea, que el instituto asumiría una actitud no afirmativa, sino negativa, es decir, crítica,
frente a lo existente. En segundo lugar, el instituto asumiría la historicidad de su lugar de enunciación. Es decir, la reconstrucción crítica, eso lo empatamos claramente con el proyecto de las genealogías de la colombianidad, porque de lo que se trataba entonces era de empezar a pensar críticamente la historia de Colombia. Eso me venía a mí perfecto con mi proyecto de la tesis doctoral de la desde el punto cero. En tercer lugar, establecer puentes entre la universidad y la sociedad civil. Entonces iniciamos el programa Pensar en Público, muy impulsados también por la lectura que hicimos en esos días de Derrida, de ese texto de Derrida, La Universidad sin Condición, que lo empezamos a leer en esos días, de unas humanidades críticas, y de la idea del profesor, esa idea que conocen ustedes de Derrida en ese texto del profesor, ese es el llamado a la profesión, no a la profesión como profesor, sino profesor como alguien que profesa críticamente lo que hace. Entonces esto lo implementamos ahí. En cuarto lugar, la transdisciplinaridad como tarea. Ya saben ustedes que en ese texto Jorge Heimer habla de la interdisciplinaridad. Nosotros empezamos a hablar aquí de la transdisciplinaridad. Nadie nos entendía cuando hablábamos con la universidad de la transdisciplinaridad. Entonces empezamos a hablar de la transdisciplinaridad, en donde digamos, curiosamente no eran las ciencias sociales las que iban ahí usando fuertemente eso, sino las humanidades. La filosofía jugaba ahí un papel importante, la mayoría de ese grupo éramos filósofos. Y en quinto lugar, hacer de los estudios críticos de la cultura nuestra bandera de investigación, más allá de las disciplinas de las ciencias sociales. Entonces, a partir de eso iniciamos lo que sería el camino que llevaría a la especialización en estudios culturales. Ese camino tiene como tres fases. La primera es, organizamos las primeras jornadas internacionales de estudios culturales entre el 15 y el 18 de agosto del año 2000. Esas jornadas las llamamos la construcción de la cultura. Y tengo acá aún voy a leer la descripción del evento. Acá encontré pues el legado de anuncio. Y dice, anunciábamos esto del siguiente modo: el programa, es otro, dice, las jornadas, las primeras jornadas internacionales de estudios culturales reflexionarán sobre el modo en que la subjetividad, el género, la raza y el conocimiento, antes que fenómenos inscritos en la naturaleza humana, son construcciones históricas a través de las cuales se expresa la lucha por la hegemonía social, cultural, económica y política. Lo anunciamos. Este fue en realidad el primer evento que hicimos nosotros de estudios culturales. Tuvimos como invitados allí a Linda Martín Alcoff, a Montserrat Galcerán, la filósofa española, a Roberto Follari, que en ese momento estaba ya desarrollando su libro de las teorías débiles. Ustedes miren, teníamos una distancia fuerte frente a los estudios culturales a los que nosotros llamábamos teorías débiles. Por eso invitamos a Follari. Los estudios culturales que nosotros queríamos era otra línea de estudios culturales. Livio Sansone vino, Andrea Yunta, la pensadora del arte, curadora argentina, Eduardo Mendieta. Ahí yo presenté un nuevo texto, el tercero que escribí, no escribí sino 3 textos sobre estudios culturales, todos en esa época. Ese lo titulé Althusser, los estudios culturales y el concepto de ideología. Y presentamos ahí nuestro segundo libro titulado La reestructuración de las ciencias sociales en América Latina. Un segundo paso fue el diplomado en estudios culturales entre el 4 de mayo y el 24 de junio del 2001. Y este lo dividimos en 4 módulos. Aquí vinieron Alberto Moreiras, Catherine Walsh, Daniel Mato y Mabel Muraña. Estos 2 eventos fueron todo un éxito. O sea, nosotros estamos viendo la gran recepción que había una gran expectativa en este momento en el país por esto. Y luego vino la discusión, bueno, ¿qué hacíamos? ¿Qué más hacíamos? Entonces viene un poco la discusión, bueno, ¿qué hacemos con esto?
y en ese momento el decano de la Facultad de Ciencias Sociales se llamaba Jaime Alejandro Jaime Alejandro era el decano, y él propone que por qué no habríamos una especialización, primero una maestría, en realidad fue una especialización en la Facultad de Ciencias, Jaime Alejandro Rodríguez, ¿por qué no habríamos un programa de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales? Él habló con Guillermo Hoyos, Guillermo Hoyos le pareció magnífica la idea, la verdad yo no estaba tan de acuerdo con la idea, y Oscar tampoco, pero bueno, dijimos, además el instituto estaba empezando a tener ya problemas de financiación con esto, ¿no? El instituto tenía unos gastos importantes en nómina, pero como no había programas en el instituto, no tenía ingresos, entonces ya en ese momento ese problema lo tuvimos muchos años después. Pensamos que de pronto los estudios culturales podrían, a pesar de funcionar en la Facultad de Ciencias Sociales, seguir de una manera piloteados desde el Instituto Pensar, cosa que no ocurrió. Esa pelea se perdió. Y montamos la especialización en estudios culturales, en la que ya casi tengo el plegable, este sí el plegable. Ahorita les tengo la descripción. En 3 semestres la especialización inicia en agosto del año 2002 con los siguientes profesores: Alberto Flores, Víctor Manuel Rodríguez, Ingrid Bolívar, Liliana Vargas, nuestra profesora que nos ha acompañado todo el tiempo desde la especialización, Oscar Guardiola y Santiago Castro. Esos fueron los profesores que iniciamos este programa, y ahora sí les doy la descripción. Presentamos la especialización del siguiente modo. El programa de especialización en estudios culturales ofrece una oportunidad única para adelantar una formación de posgrado en ciencias sociales que cruza las fronteras disciplinarias. Ya empezamos a hablar de ciencias sociales y no humanidades. Está diseñado para promover un análisis crítico sobre el modo en que una cada vez mayor gama de actores sociales construye su identidad y desarrolla su vida cotidiana en tiempos de globalización. Tal reflexión demanda considerar el modo en que interactúan hoy en día diversos fenómenos, contextos económicos, sociales y políticos, estructuras locales y globales de poder, industrias culturales y nuevas tecnologías de la información, producción local y mundial de conocimientos, conflictos étnicos, raciales y de género. Así, de este modo presentamos el programa, empezamos a diseñar, yo fui, Hoyos me pide a mí que yo encabece, digamos, este programa, que lo monte, las materias, la profesora Liliana nos dio Economía y Cultura. Esa materia la pensé yo muy en la línea de Nieto Arteta, porque Nieto Arteta tiene justamente ese libro de Economía y Cultura de la historia de Colombia. Nieto Arteta siguió siendo para mí un referente todo el tiempo. Y con eso, esa materia de Economía y Cultura fue, digamos, pensada por él. Bueno, sí, termino. Esta es una historia, rápidamente se me quedan un montón de cosas, pero yo concluiría con tres cosas. En primer lugar, los estudios culturales en la Universidad Javeriana nacen con una clara vocación política. Ustedes vieron, aquí nosotros estábamos dando una pelea política, no solo por política académica, sino por política de afuera. O sea, nosotros estamos pensando en el socialismo en Colombia. Esa era la apuesta inicial nuestra. Esa era la apuesta inicial. Y encima de eso, pues, una política académica desde la transdisciplinariedad, de transformar las ciencias sociales, el documento Gulbenkian de Wallerstein de la estructura de las ciencias sociales, también una carta de navegación para nosotros. En segundo lugar, los estudios culturales nada tenían que ver con el rollo de Birman. Nada, nosotros no conocíamos eso. Conocíamos seguramente, claro, Stuart Hall, digamos, en el primer libro nosotros incluimos un artículo de Stuart Hall allí. Identidad y diáspora. Identidad cultural y diáspora,
lindo artículo y conocíamos, y habíamos leído Strohol, pero digamos, la orientación nuestra no era la escuela de Birmingham, no era Birmingham, era la escuela de Frankfurt, no la escuela de Birmingham. Y era además tratar de, no simplemente traer mecánicamente esto a Colombia, sino de empatar con una tradición local que nosotros entendíamos había sido iniciada en este país por la obra de Luis Eduardo Nieto Arteta. Entonces esa fue la apuesta inicial. Y en tercer lugar, yo diría que la intención inicialmente no era convertir los estudios culturales en una oferta académica. Y ahí hubo muchas tensiones entre nosotros, muchas tensiones con Guillermo en ese punto también. Nosotros queríamos movernos a nivel de educación continua, básicamente, con diplomados, con ese tipo de cosas. Luego vino la especialización, luego ya van a escuchar las próximas personas que van a hablar, van a seguir con la historia, la maestría, el departamento. En ese instante nosotros no pensábamos en un departamento de estudios culturales, para nosotros es una locura. Pues. Las apuestas que teníamos eran incompatibles con un departamento. Pues. Pero bueno, ya les digo, esa pelea se perdió, pero gracias a que esa pelea se perdió, ustedes están acá. Gracias a que esa pelea se perdió, estamos celebrando y conmemorando los 10 años de la maestría y los 15 de la especialización y los 18 años de los estudios culturales en la Universidad de Javeriana. Muchas gracias.